Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Evangelio. Hoy es jueves. Hoy voy a reflexionar sobre las lecturas del Santo Evangelio de la Iglesia Católica. Recuerden que la Iglesia Católica es universal. El mismo Evangelio que hoy voy a decir yo se está leyendo en estos momentos en China, en Rusia, en Japón, en Canadá, en Chile, en todos los hemisferios del mundo donde haya una Iglesia Católica se lee el mismo Evangelio. Eso es la bondad que Dios nos dio de llevar y multiplicar la palabra por el mundo. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y esa es la bondad. Les va a hablar César Arturo Arias, yo, quien soy un pecador. Yo tengo que nombrarme pecador muchas veces ante ustedes para que algunos que me siguen sepan que quien les va a hablar es un pecador. No es una persona que está jugando a ser santo. No es una persona que se cree que va para la santidad o que algo así, no. Les va a hablar es un pecador que ofende a Dios todos los días de pensamiento, palabra, obra u omisión. Y esto se los tengo que decir a ustedes para que les quede claro que lo que yo voy a decir no es la palabra mía, porque muchos resienten eso. ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que se cree? Pues el que se cree es que es un pecador, pero que lo que va a leer no es palabra mía, sino que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, va para ustedes y también va para mí. Por eso yo debo componer todos los días mi condición de pecador. Ahora, cuando yo digo mi condición de pecador, no lo estoy diciendo cínicamente o este es un hipócrita, no, sino que Pablo también lo decía. ¿Por qué será, Señor, que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo? Entonces es una situación de que todos los días el hombre peca de pensamiento, palabra, obra u omisión, sin querer queriendo, como lo diría el filósofo El Chavo. Sin querer queriendo uno peca, sin querer, porque vivimos en un mundo de tentaciones y en este mundo de tentaciones es muy difícil no pecar, es muy, muy difícil no pecar. Por eso hoy las lecturas de hoy sí que van a ser lindas. Bendito sea Dios que me permite a mí, César Arturo Arias, extasiarme en este día con las lecturas del Santo Evangelio, y gracias Dios por darme esta oportunidad, por no cegar mi mente, por no cegar mi boca, por permitirme hablar mi lengua, tu palabra, Señor. Es una bendición para mi vida que yo lo pueda hacer, que es una bendición para todo el que quisiera hacerlo, pero es que leer la palabra de Dios no es para todo el mundo, y yo me siento que Dios me ha dado ese don. Así es que persignémonos y ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 41, 13, 20. Yo soy tu libertador, el Santo de Israel. Voy a ponerles en contexto para que ustedes como que logren entenderlo. Ayer decía Jesús en su palabra, en el Evangelio decía: vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Pues hoy es como continuación de eso, porque el Señor le dijo al mundo: vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Isaías nos tiene esa respuesta. Yo soy tu libertador, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo: no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio. Oráculo del Señor, tu libertador es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo nuevo, aguzado de doble filo. Trillarás los montes hasta molerlos, reducirás a paja las colinas, los aventajarás y el viento se los llevará, el vendaval los dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran, su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, le responderé, yo, el Dios de Israel,
Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles. Manantiales, transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y alerces, para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Era muy importante decirles que esto pareciera la respuesta a lo que Jesús había dicho ayer: vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, porque yo los haré descansar. Y es que ayer mismo les dábamos la reflexión de ese evangelio, por qué el Señor pedía esto y por qué el Señor daba esto. Pues bien, el Señor dice esto por algo muy bonito. Dice esto por algo muy bonito. ¿Por qué nos da ese consuelo? Por este final. Voy a empezar por este final. Y sepan, para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado, para que sepan y entiendan que el Señor es dueño de todo, que el Señor ha creado el mundo, que el Señor ha creado el universo mismo, que Él es Dios sobre todo el mundo. Ahí me hizo recordar a la historia de Elías, cuando Elías se enfrentó a Acaz allá en el desierto. Acaz lo quería matar porque su esposa, no sé si era Betsabé, que quería que mataran a todos los sacerdotes, y de verdad habían matado a todos los sacerdotes. El único sacerdote que quedaba vivo era Elías, el profeta. Y Elías en el desierto dijo: pues vamos a hacer pues una prueba. Vamos a hacer aquí una prueba. Acaz, usted con sus 400 sacerdotes del dios Baal van a encender, van a poner un altar, y van a coger un becerro y lo van a matar, y van a ofrecer ese sacrificio al dios Baal, y yo también haré lo mismo con el Dios mío. El que baje y haga llover, ese es Dios. Y efectivamente, Baal, los 400 sacerdotes de Dios Baal hicieron eso, y empezaron a bailar, a danzar sobre ese templo, sobre ese altar, y a danzar, y invocaban a Baal. Y Elías les decía: griten más duro, quizás se fue de paseo; griten más duro, quizás está durmiendo; griten más duro, seguramente está cansado; griten más duro. Y durante todo el día no fueron capaces de hacer nada. Pero luego viene Elías y pone el becerro, la carne del becerro en el altar, le echa agua una vez, 2 veces, 3 veces, y luego suplica a Dios, y Dios baja en una nube de fuego y consume ese becerro, y luego hace llover. Y ahí sí, todo ese pueblo de Israel se dieron cuenta que no había sino un único Dios. Dios es Dios, y solamente hay un solo Dios. Y es ahí cuando matan a los 400 sacerdotes de Baal por haber engañado al pueblo de Israel. Y Elías es levantado en hombros, evidentemente, por haber demostrado de que Dios es Dios. Pues bien, hoy empezamos por esta parte, pero acá hay otra cosa muy bonita que a ustedes a lo mejor no la detectan, pero que yo sí la detecto, porque yo estoy leyendo apologética con el padre Luis Toro. Y cuando leo esa apologética, escudriño las Escrituras y dice esto: yo, el Señor, tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo: no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu libertador es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo nuevo, aguzado de doble filo, trillará los montes hasta los montes, resumirá para los colinas, los aventajarás y el viento se los llevará, el vendaval los dispersará. No temas, gusanillo. Bueno, esta partecita tiene que ver con algo, que es que nosotros somos indignos.
Nosotros somos indignos de estar ante la presencia de Dios por nuestros pecados. Y eso se los dije al principio. Por nuestros pecados somos indignos de estar ante la presencia del Señor. Y más indignos todavía como para ir a pedirle: vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo los haré descansar. Indignos de estar ante la presencia de Dios, y mucho menos para pedir. Pero el Señor dice: no temas, gusanillo, no temas, que yo soy el Dios y yo perdono todos tus pecados. Por eso es tan importante ese sacramento del perdón que el Señor nos ha dejado estipulado como sacramento en la tierra, que es Juan 20, 21, 23, que es ir donde el sacerdote a pedir perdón por nuestros pecados. Debemos ir a pedir perdón por nuestros pecados para que sea resuelto y Dios vea con misericordia y nos vea con gracia todo lo que nosotros hacemos, porque Dios no rechaza un corazón humillado y arrepentido. Por lo contrario, un corazón humillado y arrepentido Dios lo liberta, lo levanta. No temas, gusanillo. Dios perdona a esas personas y le dice: no temas, gusanillo. Pues vamos a leer brevemente así: oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor, tu libertador es el Santo de Israel. Es ahí cuando tú vas con todos tus pecados, que eres esclavo de los pecados. Ahora 8 o 15 días leíamos esa partecita en Apocalipsis. En Apocalipsis que se leía que venían unos ángeles con unas as a destruir la tierra, y el Señor decía una frase que nunca se me va a olvidar: llegó la hora de tu liberación. Levanta la frente, llegó la hora de tu liberación. Y esa hora de tu liberación es porque en este mundo nosotros somos esclavos del pecado. Pero cuando nosotros recibimos la misericordia de Dios a través del perdón que nos da un sacerdote, entonces nosotros nos liberamos de esos pecados. Y dice así: pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Tú te alegrarás. Es que eso es una cosa misteriosa e impresionante. Vean, voy a decírselo de esta manera para las mujeres que han abortado. Pero el aborto de una mujer es igual al pecado que nosotros cometemos todos los días, cualquier pecado. Solo que las mujeres se dan golpes más duros porque han acabado con una vida que era el hijo de sus entrañas y lo han destruido. Esa mujer se siente terriblemente mal, pero su conciencia no le permite vivir tranquila. He destruido la vida que yo llevaba en mis entrañas por estúpida, por torpe, porque no supe valorar la vida, porque tenía muchos problemas en esos momentos psicológicos y económicos y por muchas razones. Entonces las mujeres se dan golpes de pecho terribles con esa situación. Y solamente cuando van al sacerdote, que es la recomendación que yo le hago a esas mujeres o a cualquier persona que tenga un pecado, cualquiera que sea, ha matado, ha violado, ha hecho lo que sea, pero su conciencia no lo deja tranquilo porque se siente arrepentido y no sabe qué hacer. El consejo que yo les doy es lo que Cristo ha estipulado: vayan donde el sacerdote, pidan perdón por sus pecados, así como lo hizo el hijo pródigo, que dijo: mi padre allá en su finca tiene trabajadores. Ya sé qué voy a hacer, voy a ir a pedirle perdón a mi papá y le voy a decir que no soy digno de que me llame como su hijo, pero que lo contrate como a uno de sus empleados, porque ha pecado contra el cielo y contra él. Y de verdad, él toma la decisión de arrepentirse de todo el mal que había hecho, porque se gastó hasta el último céntimo en vagancia y en todo, y regresa al redil, regresa a la casa. Pero cuando regresa a la casa, vemos que el padre lo ve a la distancia y sale detrás de él y lo socorre, lo abraza, y es evidente que el hijo pide perdón por ese pecado, por haberle desobedecido,
por haberse gastado todo, por no haber hecho caso, por haber sido desobediente. Pide perdón, pero el hijo, el padre que es un padre amoroso, que es Dios, pues sencillamente va a decir: hijo, traigan el vestido y maten el becerro cebado, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y más ha sido hallado. Dios siempre va a encontrar esa misericordia para el perdón de los pecados de todas personas. Entonces, cuando tú tengas ese poder, ese problema de perdón, de sentirte pecador, vaya donde el sacerdote. Y entonces aquí dice eso que sentimos después de recibir ese perdón: pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel, porque el Señor ha perdonado todos mis pecados, me ha liberado de esa carga. Ya no siento más esa carga de haber violado, de haber matado, de haber robado, de haber fornicado, de haber hecho lo que sea, cualquier pecado que hayas cometido. El Señor lo libera y uno siente ese fresquito. Mi Dios me ha perdonado a través del sacerdote, me ha perdonado. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran, su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, les responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos de aguas desoladas en medio de los valles, manantiales transformaré el desierto en marisma y el yermo. Bueno, ese texto espero que lo hayan entendido, y vamos a leer el Salmo, que es consecuente a lo que acabamos de leer, Salmo 144. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Ve, pues, yo no lo había leído. Mire, pues, como lo estoy diciendo y lo acabo de decir. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen tu gloria y tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Bendito sea Dios, porque dice: el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. ¿Quién diría este salmo? Por Dios, voy a decírselo, Salmo 144, aunque es un resumen. Salmo 144, una persona que se ha liberado de sus pecados, que una persona que ha salido del confesionario, que ha participado de la Eucaristía y ha regresado al redil de Cristo, esa persona puede leer tranquilamente este salmo, porque el salmo le toca a él. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Y ayer les decía algo que es consecuente para hoy, y antier les decía algo que es consecuente para hoy, y antes de ayer también les decía algo que es consecuente para hoy, y es que el Señor nos enseñó como doctrina el sacramento del perdón, cuando le bajaron a un paralítico de una camilla y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Pues hoy el Señor nos da a entender eso, que el Señor siempre va a ser clemente y misericordioso con el que le pida perdón, con el que se arrepienta de sus pecados. Es solo para ellos, el que se arrepienta de sus pecados, y solamente se puede arrepentir uno de sus pecados si va y lo busca en el confesionario. Ojo pues con lo que acabo de decir. Solo sí y solo sí, como si fuera una fórmula matemática, se le puede pedir perdón a Dios en el confesionario. Por fuera del confesionario, no. Por fuera del confesionario yo lo hago. Yo voy todos los días al Santísimo, y bueno, casi todos los días voy al Santísimo y le pido perdón. Señor, perdóname todos mis pecados que he cometido todos los días. Y estoy en mi casa y digo: Señor, perdóname todas mis ofensas, todo lo que he cometido contra ti. Y estoy en la calle o voy en la moto: Señor, perdóname todos mis pecados. El Señor seguramente que me escucha. Seguramente que el Señor me escucha todas esas súplicas y todas esas cosas. Pero ¿qué espera el Señor? Que vayas al confesionario a pedir perdón.
porque ya lo dejó estipulado en el sacramento, en Juan 20, 21, 23. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Les dio autoridad a esos hombres para perdonar pecados a los sacerdotes. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Pero si usted no va a pedir perdón, pues ya les expliqué, no es que yo también lo hago. Yo en todas partes pido perdón por mis pecados, pero yo tengo que ir donde el sacerdote a pedir perdón por mis pecados, para que realmente esa expiación de mis pecados me libere. El sacerdote expiará mis pecados y me perdonará. Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote será escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. No se puede pedir perdón por los pecados. Bueno, sí se puede. Sí se puede pedir perdón por los pecados en cualquier parte, pero solo Dios a través del sacerdote los perdona. Y por eso cuando bajaron a la camilla del paralítico, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos decían, pero ¿por qué piden? ¿Por qué blasfema? El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios en el cielo. Y el Señor les dijo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, decir este hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Le digo a este hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, se le curaron sus pecados, se curó de su cuerpo y se fue a su casa. Y Dios instituye, a través de ese momento, comienza a instituir lo que va a decir en Juan 20, 21, 23, que los pecados van a ser perdonados a través de los sacerdotes. Yo lo entiendo perfectamente, pero habrán quienes dicen que no. Vamos a leer el Evangelio, Mateo 11, 15. No ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pues bien, en aquel tiempo dijo Jesús al gentío, en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Vea, voy a poner un contexto antes de esto, y es que Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, venga, él estaba en la cárcel, le dijo, vea, vayan y le preguntan a Jesús que si él es el Mesías, el que estábamos esperando, o hay que esperar a otro. A pesar de eso, Juan el Bautista tenía ese problema, tenía el problema que tenemos todos en el mundo, que es el de pecar, no estar firmes en la fe. Hasta Juan el Bautista tuvo ese momento de debilidad, no estaba firme si él era o había que esperar a otro. Y por eso Jesús, van y le preguntan a Jesús, y Jesús le dice a ellos, vea, vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los paralíticos caminan. Y cuando van donde Juan el Bautista y le dicen esto, dice, ay, Dios mío, sí es, él era, ahora sí ya puedo morir en paz. Entonces cuando fueron y le preguntaron eso a Jesús, Jesús dice estas palabras a los gentíos, a la gente. Le dice, vea, en este mundo no ha habido un hombre, un profeta más grande que Juan el Bautista. No ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan.
muchos profetas vinieron antes de Juan el Bautista. Muchos vinieron antes de Juan el Bautista. Y el último de los profetas es Juan el Bautista. Es el último de los profetas. Yo quiero que entiendan esto, muchachos, porque los católicos lo entendemos. El último de los profetas es Juan el Bautista, no hay más profetas. Ya de ahí para acá, el que se autonombra el profeta, como dicen los testigos de Jehová o los adventistas o los evangélicos, viene el profeta yo no sé quién, viene el profeta Jeremías, viene el profeta Ezequiel, viene el profeta, oigan a estos. El último de los profetas, dice la palabra de Dios, que fue Juan el Bautista. Ya no hay más profecía, ya eso no existe. Como la Piraquive, que hace profecías. Eso no existe. Ella se cree hasta profeta. Eso no existe, muchachos. El último de los profetas, dice la palabra de Dios, que es Juan el Bautista. ¿Y quién lo dice? El mismo Jesús lo está diciendo, que no existe más profecía. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Hasta ahí. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir con tal que queráis admitirlo. Entonces, esto que yo acabo de decir, que es palabra de Dios, dice Jesús, con tal de que lo queráis admitir. Si usted admite lo que yo estoy diciendo, como Jesucristo lo está diciendo, que el último de los profetas fue Juan el Bautista, y ya no hay más profetas, entonces nosotros lo entendemos perfectamente, que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Que si hoy día aparece un pastor diciéndome que yo soy profeta, evangelista, y yo no sé qué, se autonombró a sí mismo, porque la Iglesia Católica, que es la que fundó Cristo, no ha nombrado profetas, ni nombrará profetas, ni nada de esas cosas, porque ya Jesús dijo, el último de los profetas es Juan el Bautista, con tal de lo que dais a admitir. Y dice algo terrible, que es que a mí me gusta hablar de cosas terribles. Dice algo terrible para nosotros los hombres, para la raza humana de aquí, después de Jesús para adelante. Estas palabras son terribles, es lo más terrible que uno puede escuchar. Esto, el que tenga oídos, que oiga. Eso es terrible, muchachos. ¿Por qué? Porque muchos no admiten eso. La Piraquive no admite eso. Los testigos de Jehová no admiten eso. Los evangélicos no admiten esa palabra. Y los testigos de Jehová no admiten eso. Por eso es que Jesús dice estas palabras terribles. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por lo tanto, esto lo admitimos nosotros los católicos, que tenemos oídos y escuchamos la palabra de Dios, y lo mejor, la obedecemos, porque de eso se trata, de que debemos obedecer la palabra de Dios. Ahora yo podría irme por otro pedacito, si quieren escucharme otro pedacito. Dice aquí así, vean. Juan el Bautista, cuando conoció a Jesús, lo vio pasar y dijo estas palabras que ustedes no las pueden dejar nunca por fuera. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vio pasar a Jesús. ¿A quién se lo dijo? A dos compañeros que tenía a un lado, que se llamaban Santiago y Andrés. Estaban a un lado de él, que eran discípulos de Juan el Bautista. Y les dijo a ellos, vean muchachos, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes ya no me tienen que seguir a mí, hay que seguirlo a él. A él hay que seguirlo. Y es ahí cuando se destapa algo que va a empezar a funcionar en el mundo. Y es que Andrés y Santiago corren a Jesús.
porque Juan el Bautista los mandó. A él es el que hay que seguir. Entonces ellos se fueron a seguir a Jesús. Y Jesús en el camino, que ustedes lo van a encontrar, creo que en Lucas, van a encontrar esa historia. Jesús va de camino cuando se le acercan dos hombres por detrás y Jesús les dice: venga, ¿y ustedes qué quieren conmigo o qué? Y dijo: Señor, queremos saber dónde vives. Y Jesús sabía quiénes eran ellos y les dice: ven y verán. Y ellos se fueron para la casa de Jesús y comenzaron a seguirlo. Luego viene la historia de cómo Andrés va a buscar a Simón. No le llamemos Pedro porque ustedes se confunden con eso. A Simón. Y cuando ve a Simón le dice: Simón, hemos encontrado el Mesías. Y Simón dice: sí, venga y lo verá. Y se van. Y cuando Simón llega a donde Jesús, Simón se le presenta a Jesús. Jesús le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. De ahora en adelante tú te vas a llamar Kefas, que significa piedra. Entonces ahí comienza a armarse ya lo que va a ser la fundación de la Iglesia Católica, la fundación de la Iglesia. Simón acaba de ser escogido como Kefas, como piedra, como Pedro. Recuerden eso siempre. Y luego va a conocer a Natanael y va a conocer a todos sus discípulos y todas esas cosas. Pero luego va a llegar un momento en que él va a mostrar que él subió al monte, oró y luego bajó y escogió a 12. Y esos 12 van a ser la congregación, la Iglesia Católica. Yo diría que prácticamente a partir de ahí es que comienza a formarse ya la Iglesia Católica, cuando él escoge a los 12. Su congregación, porque iglesia significa congregación, y esos 12 van a ser la congregación de Cristo, la iglesia de Cristo, donde él va a fundamentar todo, hasta que llega a Mateo 16:18 y le entrega las llaves del cielo a Pedro y todo esto. Bueno, eso es otra historia más larga y mucho más larga de todo lo que yo les podría contar, pero dejemos hasta ahí las cosas. ¿Entendieron todo esto tan bonito en el día de hoy? Espero que sí, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.